Que el Señor me los bendiga, mis hermanos. Amén. Damos la honra y la gloria a Dios porque tenemos una nueva oportunidad. Amén. Nos reunimos para alabar y alabar su santo nombre, ver exaltar su nombre. Que bendiga a la iglesia presente y aquellos que a través de las redes sociales tienen la oportunidad de escuchar la bendita palabra del Señor. Amén. Vamos a ir a Primera de Samuel, Aleluya. capítulo 3. Primera de Samuel, capítulo 3. Estaremos leyendo del versículo 1 al 10. Amén. Amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 3, del 1 al 10. mis hermanos. Gracias, Señor. Gloria a Dios. El pueblo del Señor dice amén. Amén. Es la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor la leemos, mis hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven Samuel. Y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces a Samuel: Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias por esta bendita palabra. Gracias, Señor, por tu grande amor y tu misericordia, porque aún tú sigues hablando. Sí, Señor. Tú sigues, Señor, de diferentes maneras, glorificando tu santo nombre, Señor. Padre Celestial, que esta palabra, Señor, pueda quedar en nuestros corazones, pueda, Señor, replicar en nuestra vida, Señor. Que esa palabra, Señor, cincele como un martillo, Señor, en nuestro corazón, para que esta palabra no regrese vacía, Padre Celestial, sino que sea glorificada en nuestra vida y crezcamos, Señor, espiritualmente, fundamentados en tu palabra, Señor. Que nada nos pueda remover, Señor, al que vientos fuertes vengan y nos soplen, Señor, tempestades vengan. Pero tu iglesia está fundada sobre la roca que eres tú, Señor. Y tú dijiste, mi Dios santo, que ni las puertas del infierno podrán contra ella, Señor. Porque todo lo que tú atares, nadie lo desatará, Señor. Y toda puerta que tú abrieres, nadie la cerrará. Padre Celestial, y todo lo que tú cerrares, nadie lo abrirá.
Pues Señor, que esta palabra nos edifique, Señor, para fortaleza nuestra y para gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y que esta palabra, Señor, pueda sonar a nuestros oídos, no literales, sino espiritualmente, Señor, para que tu iglesia se vaya fortaleciendo, erguiendo, Señor, para que seamos la imagen, Señor, de esa iglesia separada para ti, para honrarte no solo de palabra, sino en acciones, Señor, para que tu nombre sea exaltado entre los pueblos que no te conocen, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén y amén. El tema de este mensaje será, mis hermanos, habla porque tu siervo oye. Habla porque tu siervo oyes. Un versículo muy bendito que vimos hoy durante el ayuno y va muy bien a lo que estamos viendo. Y dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Verso 2, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por qué uso este versículo? Porque desde Moisés para acá hasta Juan el Bautista, Dios usó a muchos siervos llamados los profetas. Que es un profeta, alguien que profetiza, que anuncia un plan, el plan de redención de Dios, el plan cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Y por qué? Porque usted y yo, mis hermanos, vemos que en el mensaje que estamos viendo en la porción, Dios está hablando a un joven llamado Samuel a través de Dios directamente le está hablando porque él iba a ser el primer profeta después de Moisés. Aunque Moisés no se ve entre los profetas mayores, pero la Biblia dice que él fue el primer profeta, porque él profetizó lo que Dios quería. Y también los 5 libros de Moisés se le dan a él, porque él vivió eso y en unas partes dice de que él escribía lo que Dios le daba. Pero ahora usted y yo, mis hermanos, tenemos doble ventaja. Ahora el mensaje de estos días es a través de Jesucristo. A través de la boca de Jesucristo. Y tenemos al Espíritu Santo como interpretación. Pero ¿qué sucedía, mis hermanos, volviendo al comienzo del mensaje? En este tiempo el pueblo de Israel estaba pasando una etapa desde que Dios llama a Abraham. Hasta ese tiempo el pueblo de Israel estaba viviendo un gobierno que se llama teocracia. ¿Qué quiere decir? Teo, gobierno, y gracia de Dios. Teocracia, gobierno de Dios. Dios no solo era su Dios, sino su rey, su líder y todo, porque pudimos ver que Moisés le obedeció y el pueblo iba caminando. Entonces, de igual manera, después sabemos que cuando Moisés muere, toma Josué toma el lugar de Moisés y él es quien introduce al pueblo de Israel a la tierra prometida. Sabemos que al principio del libro de Josué le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú serás quien repartirás la tierra, entrarás a este pueblo, a la tierra que yo le prometí. Y así hizo también, siempre estaban bajo el gobierno de Dios. Pero encontramos, hermanos, de que al final de Josué les entrega las tierras y les hace prometer de que van a vivir bajo las leyes de Dios, la voluntad de Dios. Y más en el capítulo 15, el versículo 24, él le dice: escogeos hoy a quién servir. Porque ellos decían que servían a Dios, pero como que dice, estén seguros que van a servir a Dios. Y él le dice: si van a servir a los dioses a quien sirvieron vuestros padres en aquel tiempo, a los dioses paganos en Egipto, al otro lado del río. Y le dicen: pero yo en mi casa serviremos a Jehová. Entonces Josué lo que estaba haciendo, quería estar seguro de que ellos iban a servir a Dios. Y ellos todos prometieron en voz, en coro: sí, serviremos a Jehová, ¿verdad? Y gloria a Dios, era lo mejor. Entonces Josué terminó su tiempo, murió, y ellos siguieron sirviendo a Dios, pero necesitaban, hermanos, que siempre someterse a la ley de Dios. Y como humanos que eran ellos, igual que nosotros, es más fácil desenfocarnos que enfocarnos. Y luego comenzaron a hacer
alianza con las ciudades o las naciones que eran paganas, cuando Dios les había dicho no se asocien a ellos, destruyanla, acaben con ellos. Pero a veces uno cree que dice, bueno, a Dios le encargo mis problemas grandes o los enemigos grandes, y de los pequeños yo me encargo. Y se debe ser que los pequeños se vuelven más grandes y nosotros no podemos solucionar eso. Y entonces entró en desobediencia. ¿Y qué sucede? Ya no estaba Moisés, ya no estaba Josué, y ya estaban simplemente los líderes de cada tribu. Y ellos no obedecían a ni uno ni al otro. Entonces ellos entraron en una etapa de desobediencia y Dios comenzó a levantar jueces. Y por eso el libro de Jueces se le da el título de Jueces, pero también se le da como el libro de la derrota. ¿Por qué? Porque cada vez que ellos desobedecían, eran derrotados, Dios les daba un líder que se le conocieron como jueces, y entonces vivían en desobediencia día a día, mis hermanos. Pero volviendo al capítulo 3 de Samuel, ¿qué sucedió? Ellos ya querían un rey. Querían un rey. Pero antes de que Dios les diera un rey, mis hermanos, Dios quería darles un profeta. Samuel, en el sentido teológico, se cree que él tuvo los tres papeles. Tuvo como profeta, tuvo como sacerdote porque tuvo que hacer sacrificio, y también tuvo que mis hermanos, hacer el papel de juez, juzgar al pueblo de Israel. Entonces, ¿qué sucedió? Que Samuel, mis hermanos, todos saben la historia, que Samuel es hijo de Ana, de aquella mujer que era estéril, no podía tener hijos, y le prometió a Dios que si le daba un hijo, lo iba a dedicar a Dios. Y no le dijo un mes, una semana, un año, todos los días de su vida. Y desde que lo destetó, lo despechó, lo llevó a la casa de Dios. Y año con año iba y le llevaba una túnica, o sea, una mudada, como decimos nosotros. Y el joven dice que estaba creciendo y ministraba y servía al Señor. Entonces Israel estaba en esa etapa de la desobediencia tan grande. El líder, el sacerdote, era como el pastor de ese tiempo, mis hermanos. Aparte de su vejez física, que ya no podía ver, había un pecado en el pueblo de Israel tan enorme que los hijos de Elí no escuchaban la voz de su padre, de su líder, sino que vivían en un pecado y una desobediencia bien grande. Y es bien interesante, mis hermanos, de que al final del versículo 1 dice: y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No es que Dios no hablara, sino que el pueblo ya no escuchaba, mis hermanos. Es triste cuando Dios está hablando y no podemos entender que es la voz de Dios. Dice, escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Quiere decir que no había interpretación, mis hermanos. En el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 13, dice: mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. En Oseas 4:6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ahora, mis hermanos, ¿qué sucede en estos tiempos? Que no hay el conocimiento de la palabra del Señor con temor y temblor. A veces lo hacemos solo por tener sabiduría humana, pero no para vivir conforme a la palabra del Señor. Entonces dice, mis hermanos, de que estaban tiempos, dice el versículo 2, hermano: y aconteció que un día estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Entonces vemos que ya Elí, su vida estaba avanzada, mis hermanos, y Samuel durmiendo en el templo, en la casa de Dios, durmiendo literalmente. Y viendo en el lado espiritual también, mis hermanos, a pesar que él había crecido ahí, él no había entendido la voz de Dios. Cuando usted y yo no entendemos un idioma, no importa por fuerte o suave que nos hablen, no entendemos. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, mis hermanos, que nos da el entendimiento y el discernimiento de la palabra del Señor. Pero también, mis hermanos, vemos de que la visión escaseaba y Dios habló cuando el joven ministraba, mis hermanos, en la presencia de Elí y en la presencia de Jehová. Él era útil, bien importante. Pudimos ver cuando leímos, él era bien obediente.
Y cuando Dios le hablaba, él corría a Elí. Y sucede cuando usted y yo no interpretamos la voz de Dios, vamos a correr para cualquier lado. Y creemos que la persona y es Dios que nos está hablando. O en este caso es la persona que nos habla también y podemos creer que es Dios que nos habla. Entonces vemos de que, pero él como obediente había crecido allí. Y me gusta, mis hermanos, lo que dice el versículo 7. Y quiero que nos vamos a enfocar en el versículo. Ya vimos de que Samuel cada vez 3 veces, cuando escuchó la voz que decía Samuel, Samuel, desde ya el 3 en adelante hasta el 6, él corría y le decía a Elí, heme aquí, ¿verdad? Heme aquí, porque él era bien obediente y él creía que Elí le hablaba, el muchacho estaba servicialmente. Pero en el versículo 7 dice, mis hermanos, y Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová se le había sido revelada. Miren, cuando uno no entiende la palabra del Señor, aún estando dentro de la congregación, vamos a correr para diferentes lados. Y yo, pues no, hermano, pero y si yo nací dentro de la iglesia, yo sería un ejemplo de eso. Pero no quiere decir de que por eso sea salvo y conozca a Dios. Necesitamos tener un encuentro con el Señor. Samuel no había tenido un encuentro con Dios. Elí ya sabía escuchar a Dios. Pero sabe, había pecado en Elí, en su familia. Y no solo físicamente le estaba ya acabándose, sino que Dios ya lo había rechazado. Porque vemos de que escaseaba la visión, mis hermanos. Y Dios, y dicen, quiero regresar al versículo 3, solo miremos, dice, y Samuel estaba durmiendo en el templo de la casa de Jehová donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Eso es bien peligroso. Antes de que, ¿qué sucede cuando apagamos la luz, hermano? Entró la tiniebla. Quiere decir que Dios no con frecuencia, el pueblo podía entender la voz de Dios, o Dios ya no estaba hablando porque nadie escuchaba la voz de Dios. No había corazones arrepentidos, no había obediencia, no había santidad, nadie entendía. Y como quien dice, la última opción o la opción que Dios tenía en ese momento es levantar a este joven, porque sabía la obediencia de él. Mire, él se sometía a Elí y en su tiempo él se daba cuenta de lo que estaba pasando, pero él honró a ese hombre. Y él corría a Elí. Entonces, pero dice que antes que la lámpara de Dios, se recuerda que en el tiempo tenían que mantener, y como era en el templo, mantener la llama de ese candelero encendido. Si se apagaba, porque esa lámpara significaba la presencia del Señor. La palabra del Señor dice de que no contristéis al Espíritu Santo, el cual mora en vosotros, que es el Espíritu Santo. Entonces prácticamente la presencia de Dios iba a desaparecer. Dios ya no iba a continuar hablando porque nadie escuchaba y nadie obedecía. Y Samuel, como no se le había sido revelada a través de la palabra, él corría a Elí 3 veces. Y vemos que la tercera vez aún Elí dice que se dio cuenta, él entendió que Dios estaba llamando al joven Samuel. Le dijo, ve, acuéstate otra vez, y si vuelves a escuchar la misma voz, responde. ¿Qué fue lo que Samuel dijo al final del versículo 10? Dice, habla porque tu siervo oye. ¿Por qué? Porque ahora aquí Samuel supo entender que no era Elí que le estaba hablando, sino que Dios. Dios, mis hermanos, nos está hablando como iglesia en estos tiempos. Pero no podemos discernir la palabra del Señor, porque necesitamos entregar el corazón totalmente, voluntad al Señor. ¿Qué áreas de mi vida todavía no le he entregado al Señor? Y por eso no puedo entender la palabra del Señor. Porque cuando el mensaje llega, va para todos en general, mis hermanos, no sé cómo cada quien lo tomemos. Entonces vemos de que hasta que Elí le dice qué debe de hacer, Samuel lo hace. Y él ya responde, habla porque tu siervo oye. Y Dios le comienza a hablar al joven Samuel qué Dios quería hacer. Y sabe que Elí sabía de que Dios estaba llamando a Samuel. Porque si usted sigue leyendo la historia, después de que Dios le habla de lo que está sucediendo ahí. Y cuando Samuel regresa, le dice a Elí, no me escondas nada de lo que Dios te dijo, porque Él te va a prosperar y te va a bendecir.
Y Samuel se lo dijo todo. Y lo que Dios le dijo sucedió, no solo en la vida física de Elí. Él mueren sus hijos por la desobediencia. ¿Por qué? Porque habían, mis hermanos, abandonado la palabra de Dios. Habían abandonado la ley de Dios. Entonces, mis hermanos, lo importante es que usted y yo, pero vemos que el versículo 7 dice: Samuel no había conocido a Jehová, ni la palabra de Jehová había sido revelada. Cuando usted y yo no conocemos la palabra, no entendemos la palabra de Dios, mucho menos vamos a conocer a Dios. Si usted y yo no nos sometemos a la palabra del Señor, va a ser difícil que conozcamos a Dios. No esperemos mirar milagros en la calle o sanidades. No es que no queramos que hagan sanidades, sino Dios quiere obediencia. Y Dios les dijo a los fariseos, los incrédulos, les dijo Jesús: piden señales, pero vosotros no necesitan señal, lo que necesitan es obedecer. Obedecer a la palabra del Señor. Y todos sabemos que tenemos espiritualmente al mejor Padre, que Él ha velado y velará por nosotros. Entonces necesitamos usar la palabra del Señor, que esta palabra se haga realidad en mi vida. Yo me someto a ella, cueste lo que me cueste, para que se haga tu voluntad. Hermano, lo importante ahora en día como pueblo del Señor no es el estado físico de nosotros el más importante. No es el país donde vivimos el más importante. No es el nivel académico el más importante. No es el nivel económico más importante. Lo más importante, qué relación tenemos con el Señor. Porque donde quiera que estemos, si estamos en la perfecta voluntad de Dios, el Señor allí se va a glorificar. Pero si el Señor, no somos guiados por el Señor, va a ser difícil y Dios va a seguir hablando y hablando y no vamos a entender el mensaje de Dios. Aún Job le dice, ¿verdad? Que Dios le dijo a Satanás: no has considerado a mi siervo Job, que no hay como él. Y Dios lo dijo porque así era. Pero aún Job no conocía aún suficiente a Dios. En los últimos capítulos él dice: de oídas te había oído, pero ahora sí mis ojos te ven. Cada vez que aprendemos algo de la palabra, yo me doy cuenta que no sé nada, mis hermanos. Me doy cuenta que soy ignorante, o sea que me falta tanto por aprender. La palabra ignorante aquí no es que, hermanos, seamos como es mal entendida, interpretada, sino que nos resta mucho todavía. ¿Y cuándo dejaremos de aprender? El día que dejemos de vivir. ¿Cuándo dejaremos de comer, literalmente? El día que nos muramos. Pues el Espíritu también necesita de esa bendita palabra del Señor. Y ahora en día, mis hermanos, no es que no haya suficiente predicación, pero sí escasea la revelación y la interpretación correctamente. Y que sea Dios hablando, no para que yo me sienta bien, sino para agradar al Señor. Y cuando buscamos nuestra voluntad, y es donde dice ahí en el capítulo 5, Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocimiento. Quiere decir que somos presas fáciles de ser engañados, mis hermanos. El diablo es sagaz, astuto, y él va a usar, dice el mismo Jesús, dijo de que él se disfrazaría de ángel de luz, ¿no? Y también de cordero, de siervo, pero no, su plan es destruir al pueblo de Dios. Y hay muchos vestidos de piel de oveja, hermano, pero no aman las ovejas, lo que quieren es comerse las ovejas, la lana de la oveja, mis hermanos. Y la palabra es tan bonita, pero a la vez tan dura. Cuando le dice Dios en Apocalipsis a Juan, come el librito, le dice que primero lo sentirás dulce, pero después sentirás amargo. Pero usted sabe que lo amargo siempre es bueno. Aún lo dulce es dañino para el cuerpo, lo mucho dulce. La palabra del Señor es poderosa, mis hermanos, que nos transforma. No va a ser agradable al oído literal, ni a lo que esta carne quiere, pero porque es para salvación. Para salvar el alma y el espíritu que muere en nosotros. Y ahora volviendo también, si usted y yo vivimos en la voluntad del Señor, no importa, mis hermanos, dónde muramos. El lugar, el estado,
Pero si vivimos en la voluntad del Señor, ese es lo más importante. Amén. Este cuerpo es un envase nada más, un envoltorio, mis hermanos. Pero que mi espíritu, su espíritu, esté conforme a la palabra del Señor. Amén. No queremos ser engañados, pues necesitamos conocer la palabra del Señor y aplicarla tal como está, mis hermanos. Duele, sí. Cuesta, sí va a costar, mis hermanos y mis amigos. Pero no todos los caminos van a Dios. La palabra del Señor dice que al hombre se le cree que todos los caminos son rectos, pero hay muchos caminos que su fin es de muerte. Y Jesús dijo de que angosto es el camino que lleva a la vida eterna y son pocos los que andan por él. Mas el ancho es fácil de andar, van muchos, pero es el camino de la perdición. Y usted y yo sabemos, en oído hemos escuchado que Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Estamos aquí para asegurarnos, mis hermanos y mis amigos, que estamos en el camino correcto, que es Jesucristo. Hay compromiso definitivamente, mis hermanos. En todo lo bueno va a haber compromiso, responsabilidades, si queremos también un beneficio. ¿Y cuál es el beneficio? ¿Cuál más grande, mis hermanos? El regalo de la vida eterna. Porque usted y yo, iglesia del Señor, somos pecadores salvados por gracia. Y cada día debemos de vivir agradeciéndole al Señor por su favor y su misericordia, mis hermanos. Así es de que este mensaje, mis hermanos, nos ponga en perspectiva. Conozco la palabra del Señor. Aún Samuel no se le había revelado la palabra del Señor. Escuchaba, pero él no entendía lo que Dios quería directamente, cuando no escuchaba la voz de Dios. Cuando usted lee la palabra del Señor, la está repitiendo y en mí no pasa nada, es porque no se me ha revelado a mi vida. Entonces digamos, Señor, revélate a mi vida de manera que yo te pueda entender y me pueda someterme a ti. Todos tenemos desafíos, sí, mi hermano. Es fácil para algunos, para ninguno es fácil. Porque estamos en esta carne y la carne se opone. Pero necesitamos pegarnos a ella porque es para vida eterna. Y necesitamos morir a los deseos de esta carne, mis hermanos. Así es de que el tiempo se hace corto hablando del Señor, pero necesitamos apegarnos a ella. Amén, mis hermanos. Vamos a estar de pie. Que Dios me los bendiga.